La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Bienvenidos a Foro del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta oportunidad a nombre de su servidor, el hermano José Funes, Ministerio La Última Llamada. En esta preciosa oportunidad vamos a continuar con la serie del mensaje a las 7 iglesias que encontramos en el libro del Apocalipsis, y en esta oportunidad estaremos hablando específicamente de lo que fue el mensaje a la iglesia de Tiatira. Como podemos observar a través de las primeras 3 cartas a las primeras 3 iglesias, el Señor se ha presentado de una manera muy diferente en todos y cada uno de los mensajes. Y hay una confusión con respecto a lo que el Señor está diciendo a cada una de las iglesias a través de la manera en cómo Él se presenta. Y hay diferentes puntos de vista teológicos con respecto a el por qué el Señor se les presenta en diversas maneras. Mas, sin embargo, el punto muy importante y muy esencial es, número 1, con respecto a la iglesia de Tiatira, la iglesia que vamos a tratar hoy en esta oportunidad. El Señor se presenta como el Hijo de Dios. Amén. Es la única vez que podemos encontrar en las 7 cartas que el Señor se presenta a la iglesia como el Hijo de Dios. Ahora, cuando Él se presenta como el Hijo de Dios, Él está tomando ese nombre o esa identidad de quién es Él. El gran yo soy, el eterno, el Dios todopoderoso. Pero también toma otros atributos con los cuales Él está mostrando de que Él tiene la autoridad y el poder no solo para juzgar a esta iglesia, sino que también para traer juicios a consecuencia de la incredulidad, de la idolatría y del error. Porque vale la pena que entremos en esto, el error. En esta iglesia, al igual que en las otras 3 que hemos ya estudiado, han habido errores, con la excepción de una, pero han habido errores. Ahora el Señor se presenta y les dice que Él es el Hijo de Dios, pero tiene algo en lo cual hay un severo reproche contra esta iglesia, y eso es el hecho de que ellos toleran a una mujer llamada Jezabel. Ahora bien, antes de tomar la lectura, yo quiero formar o poner el marco en el cual estaremos hablando acerca de esta iglesia. En primer lugar, cuando el Señor se refiere a la tolerancia, esto es uno de los reproches que el Señor tiene contra ellos, que ellos están tolerando a esta mujer llamada Jezabel. Y cuando Él habla de Jezabel, no necesariamente podríamos tomarlo de una manera natural, que estaba hablando en particular voy a dar un ejemplo muy fácil de entender, de la hermanita Jezabel que se sienta allí en la silla del tercer row de la iglesia a mano derecha. No, yo creo que el Señor no estaba hablando de esa manera. Lo que sí Él está enfatizando es el hecho de que hay un espíritu
jezabélico en la iglesia, y por lo cual él les está dando un reproche. Y por eso es que él muestra estos otros atributos, como sus pies de bronce. ¿Por qué? Porque él tiene el poder para traer castigo, un severo castigo, juicios en contra de esta iglesia. Y para ello, sin perder más tiempo, vamos a tomar la lectura, la cual la encontramos en el libro de Apocalipsis. Y, amor, ¿puedes tomar la lectura, por favor, para dar inicio a este tema? Dios les bendiga, pueblo en general que nos ven a través de estos medios. Y en esta oportunidad, como dijo mi esposo, vamos a tratar el tema de la iglesia de Tiatira. Y la encontramos en el capítulo 2, versículos del 18 en adelante. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Para que a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esos versículos, hermanos, quiero entrar a la primera pregunta. Lo primero que hablan en eso es de una mujer, Jezabel. ¿Era una persona? ¿Era un espíritu? ¿O qué es Jezabel en sí? Antes de comenzar, yo creo que vale la pena una vez más recalcar el marco de lo cual el Señor está refiriéndose cuando Él dice: pero tengo algo contra ti, que toleras a una mujer llamada Jezabel. En primer lugar, Jezabel no solo era una persona en este caso, sino que también es un espíritu demoníaco, un espíritu diabólico, pero también es un sistema. En otras palabras, este espíritu demoníaco, jezabélico, se mueve en la iglesia al igual que se movió en aquellos tiempos, se está moviendo hoy en día. Por eso el Señor es específico cuando habla de que en la iglesia siempre habrá trigo y cizaña. Jamás nadie puede decir de que pertenece o asiste a la iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Y el día que tú y yo, escúchame bien, los religiosos, el día que tú pienses que has encontrado la iglesia perfecta, tengo malas noticias, la arruinaste, porque tú eres imperfecto. Entonces, la perfección, la cizaña y el trigo siempre van a permanecer y estar juntos. El punto aquí a entender es que el Señor les dice: retén lo que tienes, porque cuando Él venga, Él sabe a quién es el que va a recoger y a quién va a dejar. Entonces, este espíritu es un espíritu que se mueve en la iglesia a través de una persona
a través de un espíritu y a través de un sistema. Ahora sí, hermano Pacay, hermana Ana, ¿quién quiere comenzar con esto? Porque va a estar muy, pero muy interesante. Es algo que el Señor, ¿verdad?, en su mensaje a la iglesia de Tiatira, es un mensaje bien extenso, aunque se dice que eso era una iglesia, ¿verdad?, una ciudad muy chica, pero el mensaje que trae para esta iglesia es un mensaje muy profundo. Y este mensaje no solo abarca en aquellos tiempos de la iglesia Tiatira, y por eso es que el Señor, imagínense, aquí en el verso 18 nos dice, y Él escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Es el mismo Señor Jesucristo el que le está hablando, ¿verdad?, a la iglesia, lo que está pasando, lo que está viendo. Y hay muchas áreas en esa forma que Dios habla a la iglesia, cuando un espíritu de esto tiene control sobre las iglesias, sobre las personas. ¿Por qué? Porque este espíritu de Jezabel, como dijo mi hermano, se mueve, ¿verdad?, en varias áreas. Y en varias áreas para abarcar todo lo que es la iglesia, ¿verdad?, todo el sistema. Y no solo abarcarla, sino dañarla. Dañarla, pero ese es su propósito de este espíritu, dañar la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero aquí es donde vemos, ¿verdad?, el cumplimiento de la palabra, que Dios siempre les manda un aviso, porque aquí le estaba mandando, como quien dice, ¿verdad?, que Él era el Hijo de Dios, que sabía lo que estaba pasando, y es en nosotros, ¿verdad?, el entender la palabra o el seguir a estos espíritus o detenernos, porque hay señas siempre cuando este espíritu está operando en estas iglesias o en cualquier otro lugar. Algo muy importante que usted acaba de mencionar, hermana, y vale la pena, hermano Pacay, me gustaría que usted comente con respecto a esto. Cuando usted dice que este espíritu se penetra en la iglesia, y al igual que yo estaba diciendo, se penetra en la iglesia como la cizaña y el trigo. Más sin embargo, algo muy importante que acaba de mencionar usted, es de que hay señales. Sí. Hay señales en una congregación, en una iglesia, cuando este espíritu jezabélico ha penetrado al seno de esa iglesia. Hermano Pacay. Dios le bendiga, amada audiencia, que Dios me los guarde. Este tema, dijo mi hermana, es una ciudad muy pequeña, una iglesia muy pequeña. El mensaje es bien profundo, porque imagínense cuántos versículos son para empezar. Y mis hermanos están tomando lo que pasó en esta iglesia de Tiatira a la actualización hoy en día. Y viene a mi memoria las señales. ¿Cuáles señales? Hace poco vimos al líder religioso universal, al líder religioso, haciendo un servicio, predicando juntamente con las iglesias pentecostales. Y el espíritu de esta Jezabel es idolatría, Estado. Idolatría, Estado. Para mí sería eso, el sistema que usted habla. Sería el sistema que habla. Idolatría, Estado. Mezclar el sistema. Y aquí el espíritu, ¿a qué está instando ahorita? ¿A qué está instando a los pentecostales cuando llega el líder religioso ahí? ¿A qué está instando? A que vayamos y que participemos en festivales idolátricos, o conocer, o indirectamente, lo que dice aquí la palabra, indirectamente conocer profundidades satánicas. A eso está instando, cuando este poder, o cuando está llegando, o cuando encontramos esta señal del líder religioso, que hoy en día se está introduciendo poco a poco dentro de los que saben la verdad, supuestamente. El hermano Pacay está mencionando y está hablando específicamente, y como yo no tengo problemas en mencionarlo, está hablando específicamente del Papa Francisco Bergoglio. Este hombre es una completa representación de lo que es el espíritu jezabélico. Porque lo que él está haciendo está
tratando de unir de acuerdo a su mala interpretación de las Escrituras, está tratando de unirnos para que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. La diferencia aquí, pueblo del Señor, iglesia, amada iglesia del Señor, la diferencia aquí es esta. No podemos mezclar lo puro con lo puro con lo impuro. No podemos mezclar lo santo con lo pagano. Entonces, cuando este espíritu jezabélico entra a la iglesia, y ahora es conocido como ecumenismo. Escúchame bien. Cuando el ecumenismo penetró el seno de la iglesia, este espíritu ahora está dominando el sistema eclesiástico de la iglesia moderna. Lo que me llama la atención también, que nosotros como creyentes o los que están haciéndole caso a este líder están siendo inducidos a una relajación moral, que están quietos, que a todo le dicen sí, que él llega y dice cosas y los otros sí, vamos tras de él. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Idolatrándolo a él prácticamente, porque está llegando él como un líder y está uniendo, y queriendo unir, queriendo meterse en las demás religiones, como es el Islam, como es el judaísmo, el hinduismo, y ahora se está metiendo con las iglesias pentecostales. ¿Cómo es la aplicación de lo que el Señor está hablando como 1700 años antes de que estemos viendo ahora esta generación prácticamente lo práctico de lo que él está hablando en la práctica? Y es que este hombre no entiende o no hace, mejor dicho, la diferencia entre comunicación y la comunión. Porque la comunicación es cómo me voy a expresar al pueblo, cómo debo y cómo me tengo que introducir. Pero, amado pueblo del Señor, hay una comunión, y esa comunión es con el eterno Dios, y esa comunión tiene que ser una comunión santa, una comunión donde solo esté usted con el eterno Dios, y no tiene por qué tener intermediarios de nada. Y a esto, y fíjese que algo más, este hombre está dando banquetes, y quiere llevar al pueblo hacia un banquete idolátrico, a un banquete de festividades, festejando. ¿Y qué dice el Señor? Esto va a tener su paga. Amén. Esto va a tener su paga. ¿Cuál? La tribulación. Pero, amado pueblo del Señor, o usted que ha caído en esto y ha aceptado esto, hay un remedio: el arrepentimiento. Amén. Que era lo que hacía esta mujer en esta iglesia de Tiatira, seducirlos. Pero fíjense, en los primeros versículos el Señor adula a la iglesia, pero en el 20 que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. O sea, que aceptas lo que ella está diciendo, cosa que a la iglesia de Éfeso allí lo aduló por ello. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Éfeso le dice que los has hallado mentirosos a esos profetas, a los que a esta iglesia le está diciendo que por ello les está enviando esta reprensión, ¿verdad? De que toleran esas cosas, y por eso es que primero los adula y luego viene la reprensión contra ellos, precisamente con lo que está pasando hoy en día. Tolerancia. Hermana Ana, quiero que toquemos un poco acerca de lo que es tolerancia. En nombre de la tolerancia, muchas naciones, el mundo moderno, ha llegado a una total y completa decadencia, no solo moral, pero espiritual. En nombre de la tolerancia. Entonces, si nosotros nos rebelamos
o no estamos de acuerdo con una ideología, con un sistema, llámese político, llámese social o llámese religioso. En el momento que nosotros no estamos de acuerdo con ese movimiento, con ese sistema, comenzamos a ser señalados y de la manera que nos señalan es que somos intolerantes. Ahora bien, la pregunta que yo siempre he hecho cuando esto surge es la siguiente. Si yo soy intolerante porque me opongo a un sistema, entonces en nombre de tolerancia yo debo de aceptarlo. Ese es el argumento. Entonces, si yo debo de aceptarlo en nombre de la tolerancia, entonces ¿por qué tú que me señalas de intolerante no usas y tomas el mismo punto de vista que quieres que nosotros como iglesia del Señor tomemos para no ser llamados intolerantes? Esto es la trampa del diablo y que el Señor le reprenda. Porque en esta iglesia el Señor es específico y dice que toleras. Sí. Amados hermanos, la palabra tolerancia puede definirse de diferentes maneras y podemos encontrar muchos seudónimos con respecto a lo que es tolerancia. Pero tolerancia es, te lo voy a decir así más simple en unas pocas palabras, tolerancia es permitir, admitir, y como se dice así en nuestro idioma, voltear la vista para el otro lado. En otras palabras, esto es lo que se llama omisión. Sin darnos cuenta, con el simple hecho de que no levantamos nuestra voz en contra de este sistema, nosotros estamos cometiendo un pecado de omisión. Tu silencio indica y habla más fuerte muchas veces que tus palabras. Hermana. Ay, el tema de la tolerancia, ¿verdad? Es algo que se ve por todos lados. Porque este es como un espíritu que va carcomenando y que entra sencillamente, pero va junto, ¿verdad? Estos espíritus van juntos de la tolerancia porque llega a las iglesias, pero se muestra como que es algo que es bueno, pero al final es un espíritu engañoso. Entonces las personas empiezan, ¿verdad?, a tolerar este espíritu, y cuando esta persona, ¿verdad?, o este espíritu teme todos los contactos, o como le dicen, ¿verdad?, se derrama y pone todos sus espíritus, como quien dice, a trabajar dentro de la iglesia, sus tentáculos dentro de la iglesia, se desparrama tanto este espíritu que empieza la tolerancia al pecado, empieza la tolerancia a aceptar lo que ellos dicen, lo que, ¿verdad?, no lo que ya dice la palabra del Señor, sino que ya ponen, como dicen, dogmas o doctrinas de ellos y empiezan a desviarse, empiezan a aceptar la tolerancia de aquel espíritu engañoso que está dentro de la iglesia. Con reverencia tienen que adorarlos a ellos, con reverencia tienen que hacerles casos a ellos, no importa lo que hayan hecho, pero si ellos dicen, ¿verdad?, de que está bien, como quien dice, la tolerancia tiene un control total, ¿verdad?, en la persona, para tenerlo controlado, para tenerlo, ¿verdad?, que esa persona acepte, por ejemplo, el homosexualismo hoy en día, ¿verdad?, el homosexualismo hoy en día, tenemos que ser tolerantes a eso, cuando la Biblia recalca, ¿verdad?, que eso es un espíritu demoníaco, que eso es un espíritu diabólico, que eso es un espíritu que Dios no acepta. Dios no se equivocó cuando hizo a Adán y a Eva, no hizo Eva y Eva, ¿verdad?, no, que hizo hombre y mujer. Amén, entonces amén. No hay que ser tolerante, y hay muchas iglesias que toleran esa clase de espíritus. Entonces, ¿por qué la tolerancia?
La tolerancia no es de Dios. Lo que es de Dios es lo que nosotros, la Biblia nos dice, que nosotros no debemos de ser participantes a eso. Y por eso es que el Señor Jesucristo ahí en el verso 20 le dice, ¿verdad? En el 25, ¿verdad? 2:25 ahí mismo le dice, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. La palabra del Señor, la palabra de Dios, reténla. No porque que sea un ministro, no porque sea, ¿verdad?, un pastor, o porque sea el papa, ¿por qué yo me tengo que desviar del conocimiento? Si yo no le tengo que dar cuentas a un hombre, yo le tengo que dar cuentas al Señor Jesucristo. Entonces, hay tolerancia en el espíritu de Jezabel, ¿pero por qué? Por sus tentáculos, porque ya controló todo aquello. Ha contaminado la iglesia. Ha contaminado ya. Está contaminado eso. Y ahí es donde vienen los efectos de este espíritu. En la segunda parte, amor, antes de que tomes tu comentario, en la segunda parte vamos a hablar de lo que, vamos a hablar de las causas y los efectos de la tolerancia. A mí, perdón, quiero un momentito, quiero agregar algo a lo que dice mi hermana Ana Julia. La tolerancia de esta iglesia de Tiatira a la tolerancia de la iglesia en el día de hoy, que la iglesia de Tiatira como que le dijo, sea bienvenido a aquella enseñanza que si no estoy mal solo enseñaba a los hombres, lo cual no era permitido, no era permitivo. Y también ellos enseñaban acerca de la inmoralidad, lo que usted está, ideología, como lo que usted está tocando, la inmoralidad de lo que hoy todas las ciudades han hecho y en sus cartas magnas han autorizado. En nombre de la tolerancia, la inmoralidad. En cuanto a la aceptación, a la tolerancia, que la tolerancia y la aceptación es la misma cosa. Es similar, es lo sinónimo. Y entonces, pero quiero decirles que esto, hermanos, lo vemos hoy en día dentro, desafortunadamente, es dentro también de nuestras iglesias. Aún en las iglesias donde se dice que se predica la sana enseñanza. Aún, es que aquí no podemos eximir a nadie. Tenemos que aceptarlo, hermanos, que también está influido. Pues si yo asisto a una iglesia donde está la sana doctrina, pero también ahí está. Sí. Ahí está. Ese espíritu siempre se mueve. Exactamente. Tal vez en diversos niveles, amor. Pero lo que me llama mucho la atención, hermanos, es que dice que se dice, profetiza. Que se dice, profetiza. Ahí está el engaño. Hoy en día ellos se dicen profetas, se dicen ¿qué otros? Tantos que se adjuntan, tantos títulos que se adjuntan ellos, ¿verdad? Pero ellos solos, el Señor no los ha puesto, no se los ha dado. Eso es lo que a mí me llama la atención, que ella. ¿No será que esto insta al poder? Pues usted tocó el punto bien importante. Yo puedo. Porque este espíritu jezabélico es un espíritu de seducción, de engaño, de atracción, de control. Entonces, cuando hablamos de control significa poder. Amén. Control significa poder. Entonces, y no solamente en mujer. No. Y es por eso que mueve sus tentáculos dentro de las iglesias. Dentro de la iglesia. Para tener el control y el poder. Este espíritu demoníaco, vale la pena recalcar que es un espíritu demoníaco, no solo controla a las mujeres. Es muy importante entender esto, amado pueblo. Este es un espíritu que controla la iglesia en general. Porque ahora yo veo más jezabélicos en la televisión que jezabélicas. En otras palabras, hay más hombres que han sido, y esta es la palabra importante, han sido presa fácil de ese espíritu de seducción. Yo creo que esto se va a poner muy, pero muy interesante. Tenemos que hacer un breve corte y cuando regresemos vamos a continuar con este tema y a lo mejor vamos a tener que hacer una extensión de un segundo segmento en este tema. Yo se lo pido.
Porque no hemos tocado... Porque esa mujer Jezabel era la esposa del rey Acab y ella era la que manipulaba al rey, la que controlaba al rey. ¿Sabe por qué se lo pido? Porque aquí es donde nace el papado. Y dentro de esos papas hay papas que son asesinos, hasta un papa que está casado con una prostituta y que sus hijos ilegítimos llegaron a ser papas. O sea, tiene que ver con nuestro sistema. Hay mucho que hablar. Bueno, amada audiencia, regresamos en unos breves segundos. Gracias por su sintonía. Conoce ya la aplicación Radio La Última Llamada, en donde encontrarás enlaces a contactos, sitio web, fanpage. Tendrás acceso a las prédicas del evangelista José Funes. Descárgalo ya de tu App Store favorita. Radio La Última Llamada. Disponible para Android y iPhone. Visita nuestro sitio web www.ministeriolaultimallamada.com. En ella encontrarás radio en línea 24 horas, prédicas, boletines y más. www.ministeriolaultimallamada.com. Bienvenidos una vez más, amada audiencia. Gracias por la sintonía durante el corte que tuvimos. Y vamos a comenzar, porque esto, amados hermanos, durante el receso, el break, como se dice en los Estados Unidos, estábamos hablando de lo importante y lo polvorizante que es este tema. Y no solo eso, sino también lo extenso. Por lo cual, vamos a tomar una segunda parte con respecto a lo que es este tema. Yo creo que en esta oportunidad no podemos tocar todos los puntos importantes. Ahora, más sin embargo, yo creo que es importante el tocar y el recalcar la amonestación que el Señor le hace a esta iglesia cuando le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer llamada Jezabel, que se dice. Y esto es lo poderoso. Es importante el entender, amada iglesia, amado pueblo del Señor, tú que tal vez estás metido en una iglesia donde se predica una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Escucha bien. El creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Hijo de Dios, está diciéndole a esta iglesia: número uno, toleras falsas enseñanzas, permites que una mujer que se dice, importante, que se dice ser profeta. Cuando el Señor dice que una persona se dice ser profeta, amada iglesia, es simple y sencillo. Lo que el Señor está diciendo es que no lo son. Y si no lo son, es porque la palabra lo respalda. Y si la palabra no te es suficiente, el Señor ahora le está diciendo a esta iglesia: cabezones, escuchen, están permitiendo a una mujer que se dice ser profeta y no lo es. Y para ello nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué estoy haciendo estas referencias al Antiguo Testamento? Es importante, porque es importante el entender y reconocer que los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos líderes, las falsas enseñanzas no comenzaron ayer. No comenzaron en el 2001, cuando comenzó aquí en los Estados Unidos este falso movimiento que fue encabezado por Peter Wagner, supuestamente el apóstol número 1. Y luego, después del apóstol número 1, le siguen todo el montón de apóstoles de hoy en día. Escúcheme bien, si alguien está tomando nota: Peter Wagner, así en español, Peter Wagner, fue el que dio inicio allá en el 1990 en adelante hasta el 1201, cuando Peter Wagner él mismo
hace profetas, les da nombres, les da títulos a profetas y apóstoles. ¿Quién es Peter Wagner? Esa es la pregunta. Un hombre que se dice ser el padre de los apóstoles. Escúchame bien. Ahora sí, amor. Y para ello, en lo que tú dices de que del Antiguo Testamento, en Jeremías 23, del 25 en adelante, dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Hasta ahí, amor, porque este capítulo, amados, este capítulo de Jeremías es un capítulo poderosísimo con respecto al engaño. Permíteme el 31, dice, 31. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. Él ha dicho. El engaño. Esto es el engaño. Entonces, lo que ahora el Señor está diciendo es de que siempre han habido falsos hombres, falsas mujeres que se hacen llamar profetas, diciendo: yo tuve un sueño, el Señor me habló cuando yo era niño, yo vi al Señor que entró a mi cuarto con su luz resplandeciente. Sueños. El escritor Santiago, en el único capítulo de Santiago, también él le llama soñadores. Amados hermanos, esta falsa enseñanza y este falso espíritu jezabélico ha penetrado la iglesia, ha penetrado el pueblo del Señor desde los tiempos antiguos. Y mire cómo el Señor le llama, no le llama trigo y cizaña, sino que le llama paja. Ustedes saben qué es paja y qué es trigo. Paja. Paja es un tipo de monte, una hojarasca que se quema rápida y fácilmente. Entonces, esas personas siempre van a estar infiltradas, han estado infiltradas, están infiltradas y seguirán estando infiltradas. Más bienaventurado aquel, dice la palabra, que retiene mi doctrina y retiene mis estatutos, porque cuando Él venga recibirá recompensa. Y el Señor mismo está en contra de todas estas cosas, porque mira, amor, lo que dice el 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a ese pueblo, dice Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién quiere comenzar? Hermana Ana, hermano Pacay. Gloria a Dios. Empiecen. Esto es algo poderoso. ¿Cómo el eterno Dios de Israel está dando una amonestación a este tipo Yo creo que de tolerancia? Porque esto se llama tolerancia. Pero como todos aquellos que siguen a estos falsos, o sea, están tan cegados, Dios mío, o sea, que no entienden, no comprenden las enseñanzas falsas que escuchan de estos hombres. Al contrario, se molestan ellos cuando se habla mal de esas personas. Hermano Pacay. Yo creo que nuestras palabras salen sobrando. Creo que ya nuestra amonestación aquí sería de más.
cuando la palabra está amonestando a esta clase de personas, cuando la palabra en sí está diciendo y que no hay que tolerar el engaño, que no es, que en otras palabras, pues, que no le hagamos caso, que van a venir. El Señor está admitiendo que sí va a haber, que sí va a estar, pero que no le hagamos caso. Y es lo que hoy en día sucede, ¿verdad? Que pasan y a los púlpitos predican y que el Señor dice y empieza la profecía, pero esa profecía, como dice el apóstol Pablo, ¿será que trae bendición, exhortación la profecía de ellos? No. Yo recuerdo que en un cierto tiempo en un cierto tiempo me dieron de esa clase de profecía y ninguna de las que ellos me dijeron se ha cumplido en mí. ¿Por qué? Porque eran mentirosos. Porque en ellos hay mentira, y cuando estaban hablando esas palabras a mi persona, yo no sentí absolutamente nada. Todo estaba en seco en mi corazón, y cuando el Señor habla directamente, y cuando el Señor habla la vida, ahí sí hay bendición, ahí sí hay exhortación, ahí sí hay un como ver en el Espíritu, del cual yo puedo discernir que sí es de Dios y que no es de Dios. Aquí esta gente, la palabra está diciendo, ellos dicen que en mi nombre, ellos dicen que yo lo hice. Y usted al inicio tocó algo muy importante cuando dice que yo soñé, que me fui, que vi una luz resplandeciente. Hermano, ¿quién puede ver al eterno Dios? ¿Quién puede ver al eterno Dios si Moisés no pudo? No pudo Moisés. ¿Y quién puede oír la voz de Dios si Apocalipsis dice que es como truenos y relámpagos su voz? Es algo poderoso el poder entender de que este espíritu, porque aquí la palabra es engaño. Aquí la palabra importante es engaño. Este es un espíritu engañoso que ha penetrado el seno de la iglesia. Hermana Ana. Bueno, este tema es muy delicado, ¿verdad? Cuando nos centramos en lo que es la profecía, ¿verdad? Profetas. Muchas iglesias es lo que practican la profecía. Muchas dominaciones la profecía. Y se dejan guiar más por los profetas que por la palabra. Amén. ¿Verdad? El verdadero profeta se conoce. Elías no dudaba. Un profeta de Dios, verdaderamente de Dios. No dudaba y lo que decía se cumplía. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Verdad? Se ha desviado lo que es verdaderamente un profeta. Se ha desviado lo que es verdaderamente un profeta de Dios por estos espíritus engañosos, que se dicen que son, pero no son de Dios, sino que son espíritus engañosos, tentáculos de Jezabel, para hacer engañar y caer al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí la misma palabra nos enseña a nosotros cómo reconocer, ¿verdad?, estos espíritus. Mírese, ahí en el verso 26, ahí donde estábamos leyendo, Jeremías 23, 26, dice, ¿hasta cuándo? Aleluya. ¿Hasta cuándo estarán esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan engaño en sus corazones? Entonces, hasta ahí les está diciendo, ¿verdad?, que ya tienen mucho tiempo de estar allí, como que no los conocen, que no los identifican quiénes son. Y se siente el Espíritu de Dios cuando es un verdadero profeta de Dios, se siente y uno sabe que aquello es de Dios. Pero fíjese, hermana, que el Señor mismo les dice en Ezequiel 13, les dice que andan en su propio espíritu. ¿Sí? O sea, no en el Espíritu de Dios, sino en su propio espíritu. En su propio espíritu, sí, así es. Porque dice aquí en el 13:3 dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Pero ¿por qué hacen eso? Porque ese espíritu los apodera a ellos
¿verdad? Y creen lo que no es de Dios. Algo poderoso con respecto a, una vez más, lo que usted estaba diciendo. A veces nuestras palabras o nuestra exhortación sale sobrando, porque la misma palabra es la que los condena. Entonces, número uno, es importante entender de que las Escrituras establece el engaño que ha existido. No, esto no es criterio personal de ningún hombre o mujer, mucho menos de nosotros, sino que esto es algo que la misma palabra lo establece como un hecho real. Ahora bien, si los falsos siempre han existido, existen y seguirán en existencia, mira lo bello que es la misma palabra. Por eso, y no vamos a entrar en esto porque es completamente fuera del orden, pero la regla hermenéutica de la palabra es que la palabra se interpreta ella sola, ella misma. No necesita interpretación humana. Entonces, cuando estos falsos espíritus están penetrados en las iglesias, el Espíritu Santo de Dios, y bendito sea su nombre, inspira al apóstol, al amado apóstol Juan, y escribe esto. Miren lo que escribe en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Juan comienza: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Pues, podemos ver lo maravilloso y maravillosa que es la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué es necesario probar los espíritus? Si son de Dios o no. Si son de Dios o no son de Dios. Simple y sencillamente porque muchos falsos profetas han salido por el mundo diciendo: soñé, el Señor me dijo, el Señor dice, el Señor te está diciendo, el Santo de Israel está hablando, cuando el Señor no ha hablado. Así dice, porque mire lo que dice Ezequiel 13:6, dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Aleluya. Es claro el Señor, específico al decirles esto, a los falsos. Yo quiero agregar algo acá, que ya hemos visto cómo Balaam aconsejaba, ¿no? Aconsejaba. Falsos consejos. Falsos consejos. Y ahora viene esta Jezabel, no solo le basta aconsejar, sino que también ordena. Y enseña. Ordena y enseña. ¿Por qué? Porque esto les ordena ellos llegan a las congregaciones y ordenan: ya no más pastor, ya no más diácono, ¿no? Ya no lo van a nombrar más, sino que ahora le van a nombrar apóstol. Profeta. O sea, están dando ordenanzas. Esto es el sistema jerárquico de poderío, el poderío que esto, la hermana Ana estaba hablando de tentáculos, de estas extensiones de este espíritu diabólico. Pero es que este espíritu es muy, va trabajando silenciosamente. Este espíritu es ya cuando florece, como quien dice, que se desparrama por todo, donde empiezan a verse las manifestaciones de este espíritu, porque él derrama sus tentáculos en toda la iglesia. Todo lo que está verdad dentro de la iglesia quiere tumbar lo que le estorba, verdad, lo que le estorba a su propósito que lo llevan. Entonces va tumbando, como quien dice, a grandes pilares de la iglesia, va quitándolo a aquello que creen que
también espiritual fuertemente los van haciendo, a ellos no se les acercan, nomás los van ignorando, como quien dice, ¿para qué? Para llegar a hacer sus propósitos, a tener el control, a tener, ¿verdad?, todo lo que ellos, ya cuando ya tienen el control y todos estos espíritus se manifiestan, vienen manifestando, pero ya tienen infectado todo lo que ellos van una cangrina demoníaca Sí. que entra y las en el corazón. manifestaciones, ahí es donde empiezan a ver las manifestaciones de este espíritu, ¿verdad? Las manifestaciones del espíritu de Jezabel se empiezan a ver, ¿verdad? Que hay discordias, porque eso es lo primero. Divisiones, ¿verdad? Controla que ellos tienen que tienen que obedecerle en todo, aunque esté fuera de orden de la palabra de Dios. Amén. Empiezan a ver las Eso manifestaciones. es algo muy importante lo que acaba de decir. Porque ese espíritu, hermano Pacay, y para que usted comente en ello, ese espíritu es un espíritu que dice, el Señor me dijo, y como yo soy la autoridad, usted tiene que obedecer. Y siempre, amado pueblo del Señor, tenemos que recordar una cosa muy, pero muy esencial. Esto que yo tengo aquí en mis manos es nuestra regla Amén. de conducta, nuestra regla de fe para lo que hacemos y por qué lo hacemos y en qué creemos. La Biblia, no lo que un hombre dice, lo que la palabra dice. Amén. Acá. Como hermana Ana Julia está hablando de sus ramificaciones, de cómo este espíritu viene y hace el engaño. Y todo esto apunta a cómo vivir una vida mejor dentro de ellos también. Porque cuando usted ve esta clase de gente, o cuando ve usted estos predicadores que estamos haciendo la comparación de la iglesia de Tiatira a la actualidad, a lo que nuestros ojos están viendo, y comparándolo al tema que estamos tocando, cómo entra el amor a la avaricia del amor al dinero, lo que el apóstol Pablo, lo primero que le dice al joven pastor Timoteo: ten cuidado con el dinero, porque el dinero es el amor a él es la raíz de todos los males, es la raíz de todos los males. Y cuando esta gente viene aquí y empieza a tocar lo que dice mi hermana Ana Julia, a regar sus ramificaciones, sus tentáculos, entonces ahí va la situación económica por delante. Y si ustedes ven en todos estos sermones y todas estas cosas que ellos hacen, va encaminado hacia una a lavarle el pensamiento a uno, que cuando ya llegue el momento afloje los 100 pesos que uno tiene en la bolsa. El común denominador de todas estas personas durante sus mensajes o durante lo que ellos hacen, porque muchas veces ni siquiera predican, nomás se ponen a contar sueños y a decir cosas que el Señor dijo y que el Señor les dice, el cual el Señor no les ha hablado. El común denominador de ellos se llama dólar. Todo está basado en el dinero. ¿Cuánto dinero voy a hacer en esta noche? ¿Cuánto dinero voy a sacar en esta noche de esta predicación? ¿Cuánto dinero me van a pagar por ir a dar un concierto, por ir a dar una prédica? Ese es el enfoque de ellos. Ese, amados hermanos, es un espíritu diabólico, un espíritu jezabélico, un espíritu que ahora desgraciadamente, y yo como un siervo del Señor lo digo, desgraciadamente ahora se mueve más en los hombres que en las mujeres. Y por ello el Señor lo llama que profanan su nombre. ¿Sí? Profanan su nombre, y lo dice en Ezequiel mismo. Dice: y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Viste? Poderoso. Poderosa la palabra. Como la reprensión desde el Antiguo Testamento. Hermana, lo que me llama la atención, dice que hacen vivir a las personas que deben morir. Dando vida a las personas que no deben vivir. Por ejemplo, ustedes mencionaban ahorita en cuanto a la mentira de los homosexuales. Ellos les dan vida, sabiendo
que ellos no, que están muertos en vida, que no es lo que Dios. Sí, Ahí porque está hay el muchas dominaciones, ¿verdad? Y no vamos muy lejos, conocemos muchas dominaciones en las cuales, ¿verdad? Dicen creer en Dios, dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces ahí está un espíritu que están aceptando, el espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Dios, todo lo que es pecado, lo rechaza. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece el pecado, no tolera. No tolera. Hay intolerancia ante el pecado, más sin embargo, el apóstol Pedro dice que más el Señor es paciente para con los hombres, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amado pueblo, Tú has mencionado eso, porque a misma Jezabel le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Es lo mismo que el Señor está haciendo hoy. Si tú estás en una iglesia en la cual escuchas estas predicaciones, el Señor te está dando tiempo de que te arrepientas. el Evangelio, amado pueblo del Señor, y yo creo que ya estamos a unos cuantos minutos de cerrar este segmento, pero yo quiero enfocarme en los próximos minutos, quiero enfocarme en lo que es el amor de Dios, en lo que es la paciencia de Dios. Mas el Señor es paciente para con todos, para con los hombres, porque en la mente de Dios, en el corazón de Dios, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Evangelio, amado pueblo del Señor, el Evangelio es la predicación sobre el arrepentimiento. Reconocer que en nuestra capacidad, en nuestra condición humana, en nuestra condición natural, de una o de otra manera, estamos y lo haremos. Cuando digo esta palabra, me estoy refiriendo a que de una o de otra manera hemos ofendido, estamos ofendiendo o ofenderemos al Señor. De una o de otra manera. Mas, sin embargo, su amor y su misericordia es lo que nos mantiene. Entonces, el Evangelio no es buscar lucros. El Evangelio no es buscar fama. El Evangelio no es buscar riquezas. El Evangelio no es buscar ninguna de esas cosas. El Evangelio es predicar la palabra del Señor. Hay perdón en la cruz del Calvario y hay vida eterna si puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios. Como se lo dice a esta iglesia, te escribe el Hijo de Dios. Hay perdón. Y por eso es que este programa, el título, el nombre de este ministerio es La Última Llamada. El Señor te está haciendo una última llamada al arrepentimiento. Hermano Pacay. Yo quiero decir algo con mucho temor y temblor de Dios. Amén, amén. Con mucho temor y temblor de Dios. Y no me quiero ir con eso en mi corazón. Pienso que cuando esta clase de predicadores llegan a nuestras iglesias y desde que están preparando el sermón o que desde que están preparando la predicación o sus apuntes que va a hacer o sus bosquejos, yo pienso que esta gente está apuntando y está diciendo a ver cuánto me van a dar, a ver qué me voy a llevar, a ver cuánto vamos a sacar el día de hoy. Desde ese momento, ese mensaje ya no va a provenir de Dios. ¿No tiene validez? Ya no va a provenir de Dios, porque no va a haber una edificación al pueblo, no va a haber una exhortación al pueblo, ya no va a haber un crecimiento espiritual en el pueblo. ¿Por qué? Porque ya va contaminado con este espíritu de esta persona que estamos viendo de Jezabel, porque es la que está metiendo todo eso ocultismo, eso satánico, todo esto que esta mujer hacía allá en el Antiguo Testamento. Y uniéndome a lo que usted dice, para todo esto, Cristo ha dejado la medicina, el remedio. Cristo ha dejado la solución. ¿Cuál? El arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento mentiroso, no un arrepentimiento que hoy va a decir sí y mañana no. El Señor quiere un arrepentimiento genuino, que proceda. Yo no sé cuál sea la situación, yo no sé cuál es lo que usted está pasando, yo no sé si está asistiendo a una iglesia de estas
de esto que le hemos estado mencionando, pero es necesario que usted, al escuchar este mensaje, busque una iglesia donde se le predique la sana enseñanza y que proceda al arrepentimiento, y esa va a ser la medicina, que crea en el Señor, que Él viene pronto, porque Él viene por su pueblo, Él viene por y este es el propósito de este programa, La Última Llamada, es predicar a un Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo allá a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 16, no me arrepiento del Evangelio porque es poder para salvación de las almas en Cristo y Señor nuestro. Así que, amén. Amado pueblo del Señor, hermanos en Cristo, estamos llevando este mensaje porque Cristo quiere que proceda ese arrepentimiento, que venga a sus pies, y que si esta es la última llamada, atienda al plan de salvación que se le está siendo presentado en esta oportunidad. Hermana Ana. Bueno, que el Señor de Gloria les bendiga. Yo me dirijo a la iglesia. ¿Por qué? Porque estos mensajes son dirigidos a las iglesias, ¿verdad? A las iglesias, los que tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Como dijo Pablo allá en el libro, en la epístola de los Efesios, ¿verdad? Capítulo 6, verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra esas acechanzas del diablo, porque son acechanzas, son espíritus diabólicos que llegan, y nosotros, para poder prevalecer en esto, tenemos que estar firmes en la fe, en el conocimiento de la palabra del Señor. Que el Señor de Gloria les bendiga en este día. Ha sido este primer segmento, y vale la pena mencionarlo, porque vamos a agregar una segunda parte con respecto a este tema del mensaje de la iglesia de Tiatira, porque yo creo que no tocamos ni la mitad de los puntos que en realidad es necesario que toquemos. Y entonces vamos a continuar la próxima semana con el segmento número 2 de este tema. Pero para finalizar, quiero darle a Amor unas últimas palabras para despedirnos. Esperando que tu programa, La Última Llamada, sea de mucha bendición, sea de edificación, y que Dios, que el Espíritu de Dios llegue hasta tu vida, a tu corazón, y que sea de bendición. Te amamos en el amor de Cristo y te deseamos muchas bendiciones, y nos vemos la próximo segmento. Bueno, a nombre de Ministerio La Última Llamada y todos y cada uno de nosotros acá en el panel, las hermanas, las jovencitas que están allá detrás de las cámaras, ellas están más guapas que nosotros, pero como quiera, a ellas no las pueden ver, pero sí quiero darle gracias al Señor por la ayuda que tenemos allá tras las cámaras. Amén. Con estas jovencitas que están haciendo un trabajo maravilloso para el Señor. Amado pueblo del Señor, una vez más, el Evangelio, como el apóstol Pablo dijo, el hermano Pacay lo acaba de decir, es sencillo y simple. Pablo dijo, no me avergüenzo, fueron las palabras de Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y dio la razón por la que, y dijo, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, esto es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es Evangelio. Amén. Ahora, si no entendemos este marco en lo cual el Evangelio está basado, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Amén. Amado pueblo del Señor, nos estaremos en sintonía en el próximo segmento, la parte número 2 de lo que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. A nombre de su servidor, Ministerio La Última Llamada, les decimos a todos y cada uno de ustedes, si el Señor no ha venido, porque el Señor vendrá. Amén. El Señor vendrá. Amén. El Señor vendrá. Pero si Él no ha venido, la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. De lo contrario, les decimos Maranatha. La Última Llamada con el evangelista José Funes.
La última llamada.